El COVID-19 es oficialmente una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Italia vive sus peores horas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es el país más golpeado por el COVID-19 con la mayor tasa de mortalidad. Primero China, luego Italia y España, y ahora Estados Unidos. La primera potencia mundial es ahora el país con más contagios y más muertes por coronavirus. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Científicos de muchos países están trabajando en laboratorios alrededor de todo el mundo para encontrar una vacuna. Y en esa carrera, algunos proyectos ya han empezado la fase de pruebas en humanos, tan solo 3 meses después. Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos comenzando una nueva serie, Más allá del sufrimiento. Creo que es pertinente que podamos reflexionar acerca de este tema en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir en el mundo entero y también ha tocado a nuestro país y quizás está tocando de cerca algunas personas que conoces, a tu familia o a ti mismo. Y quiero comenzar contando una historia o hablando de una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Apenas hace unos días se cumplieron 108 años de una de las tragedias más sentidas de la humanidad. El 14 de abril, un barco se hundió trayendo muchas muertes. Cerca de la medianoche, más de 1.500 personas perdieron la vida esa madrugada ya para el 15 de abril. Muchos de ellos ni siquiera sabían la magnitud de lo que estaba ocurriendo cuando fueron avisados de esa situación. Y pues a las 11:40 de la noche, el Titanic avanzaba en las aguas oscuras del Atlántico, muy al norte, frente a las costas de Terranova, a toda máquina, más de 40 kilómetros por hora, sin prestar atención a unas 8 advertencias que ya se le habían hecho al capitán del barco sobre un gran témpano de hielo que estaba en la zona y al que impactó abriéndose una franja de más de 100 metros en el casco de este barco. Thomas Andrews, el ingeniero que había diseñado este buque, hizo una inspección y se dio cuenta de que, pues, lamentablemente este crucero había sido roto de tal manera que era inminente su hundimiento. Y esto fue lo que le dijo al capitán. Andrews comprendió entonces que 5 compartimientos ya estaban completamente inundados y que esto significaba el fin de esta nave. Su pronóstico: el barco se hundirá en 1 o 2 horas. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, no fue hasta unos 45 minutos después del choque que comenzaron a ubicar a la gente en los botes salvavidas. Habían 3 clases de pasajeros, primera, segunda, tercera clase, pero para tranquilizarlos, la tripulación le aseguró que solo se trataba de un simulacro. ¿Qué les parece? Solo unos pocos pasajeros se dirigieron entonces a la cubierta del barco para comenzar a ubicarse en los botes salvavidas. La mayoría no se inquietó y permaneció en el interior del Titanic disfrutando de lo que allí adentro había. Al mismo tiempo, una orquesta comenzó a tocar. ¿Se imaginan esto?
Y ahí en la cubierta, frente a los botes, este capitán del Titanic, un señor de apellido Smith, quería, haciendo esto, evitar que las personas entraran en pánico. Pero a pesar de todo lo que estaba pasando, la evacuación se hizo muy lenta, ya que la mayoría de los pasajeros rechazaban el embarque en los botes por no creer la realidad del inminente hundimiento. La primera clase obviamente tuvo una ventaja para conseguir más asientos en los botes, pero la mayoría de las personas creía que este barco era insumergible, pues así se había publicitado. Esta creencia reforzó entonces esa conducta de pasividad y de positivismo. No, nada está pasando, todo está bien, aún cuando estaban al borde de la muerte. Uno de los legados que dejó este transatlántico es que habían insuficientes botes salvavidas como para evacuar a todos los que se encontraban a bordo. Y no fue sino hasta las 12:45, 1 hora y 5 minutos después del impacto contra este témpano de hielo o iceberg, cuando se procedió a bajar el primer bote salvavidas. Las primeras embarcaciones apenas fueron entonces ocupadas por menos de la mitad de su capacidad. La tripulación no había sido correctamente entrenada, al fin y al cabo no esperaban que nada malo que algo malo ocurriera. Y el otro factor es que la gente no veía la gravedad y se negaba a subir en los botes. El capitán Smith sabía cuántos pasajeros había en el barco y el número de espacios en los botes salvavidas. Él entendía la diferencia, así que permitió que salieran parcialmente llenos. El primer bote salvavidas, con una capacidad de 65 personas, apenas fue ocupada por 27 de las personas. Piensen en esto. Habían 2.224 pasajeros en el Titanic. Había solo 1.178 puestos en los botes salvavidas. La diferencia era 1.046. 1.046 personas estaban condenadas a muerte, pero de esas apenas se salvaron 712 personas. Fallecieron 1.513. Es desafortunado decir todo esto. Es muy desafortunado sacar toda esa cuenta. Esa gente que logró subir a los botes salvavidas permaneció allí hasta que fueron rescatados por el Carpathia, un barco cuya operación de rescate inició y duró hasta las 4:10 desde las 4:10 de la madrugada hasta las 8:30 de la mañana. A las 2:20 de la mañana, el 15 de abril, en el momento de producirse el hundimiento, habían 1.512 personas a bordo del Titanic. Yo me pregunto, ¿cómo fue la información que se le dio a quienes iban a enfrentar una muerte inminente? ¿Les dieron esperanza? ¿Por qué este esfuerzo por tratar de que la gente no se diera cuenta de que algo grave estaba pasando? Recuerda, se les movilizó diciendo que era solo un simulacro y una orquesta estaba tocando allí en la cubierta como para tranquilizarlos, que no entraran en pánico. ¿Quiénes tenían seguro los botes salvavidas? ¿A quiénes se les aseguró? ¿A los niños y adolescentes? ¿Quiénes podrían conseguir fácilmente un lugar en ellos? ¿Los sanos, los jovencitos
o los menores de 60 años, quienes de seguro no conseguirían un lugar allí y tendrían que esperar un rescate que nunca apareció. Los de primera, los de segunda o los de tercera clase. Cada vez que el mundo enfrenta una tragedia, comienza a hacerse preguntas similares. ¿Quiénes tienen más probabilidad de sobrevivir, menos probabilidad de sobrevivir? ¿Quiénes podrán ser ayudados? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de muerte? Pero ¿sabes qué otras preguntas comenzamos a hacernos? Preguntas acerca de Dios. Eso es así en toda la historia. Cuando el mundo enfrenta el sufrimiento, comenzamos a hacernos preguntas acerca de Dios. Cuando el dolor toca de cerca, somos muy dados a juzgar a Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Todas las tragedias que la humanidad vive tienen un origen. Son secuelas son consecuencias de la mayor tragedia. Se llama la caída. Un día le dimos la espalda a Dios. Y de pronto estamos buscando una respuesta al dolor, pero la historia de la creación nos da la respuesta acerca del dolor y acerca del sufrimiento. ¿Es acaso un Dios de amor?, nos preguntamos. ¿Es acaso un Dios omnipotente que todo lo puede? Es decir, si es un Dios de amor y todo lo puede, ¿por qué no hace algo para evitar el dolor? ¿Por qué no hace algo para evitar las tragedias? ¿Por qué no hace algo para evitar el sufrimiento? ¿Acaso entonces es un Dios de amor, pero no tiene todo el control? Se le escapan de sus manos muchas cosas, no puede resolver el caos en el que muchas veces vivimos. ¿O es que acaso es un Dios que todo lo puede, pero en realidad no es un Dios que realmente nos ame? Toda la humanidad va a bordo del Titanic. Sí, toda la humanidad va como en una embarcación condenada al hundimiento. Ya chocamos contra un gran témpano de hielo, contra un gran iceberg. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos positivos? ¿Tratamos de negar el dolor? ¿Tratamos de negar la realidad del sufrimiento y del mal para no entrar en pánico? ¿Fingimos que eso a nosotros no nos va a afectar y así podemos sentirnos mejor? De esto quisiera hablar en esta serie. Precisamente hacernos algunas de estas preguntas, porque este es un tiempo cuando el sufrimiento viene, podemos detenernos para hacer profundas reflexiones, para hacernos preguntas acerca de la vida, para hacernos preguntas acerca de la muerte. ¿Saben? Los discípulos de Jesús también buscaban respuestas al dolor y a las tragedias. Y, por ejemplo, se preguntaron acerca de un ciego que estaba en el camino y ellos pensaban que era una maldición producto del pecado. Así que le preguntaron a Jesús, y esto es lo que dice Juan 9, del 1 al 4. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Mira, la pregunta que están haciendo es, si hay una situación que él está enfrentando, si hay algo que le ha afectado, si hay una forma de sufrimiento que él está atravesando, ¿quién pecó? Es decir, esto es una maldición, es un castigo que está recibiendo, pero ¿quién es responsable?
él o sus padres. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¡Wow! Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esta es la respuesta de Jesús. ¿Cómo en medio del dolor se hace evidente entonces la obra de Dios en nuestras vidas? Esa es una buena pregunta. ¿Acaso no es el dolor y las pandemias el megáfono que Dios utiliza para llamar nuestra atención? C.S. Lewis, quien escribe las Crónicas de Narnia, dice esto: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra vida diaria, pero nos grita en medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Dios usa el sufrimiento como una manera de llamar nuestra atención, como una manera de detenernos para pensar en los asuntos más profundos de la vida, en su significado, en la eternidad, en Dios mismo. Y muchas veces todo esto comienza diciéndonos, o mirando al cielo y diciendo, Dios, ¿por qué? Y parece que Dios respondiera, por fin estás pensando en mí, por fin estás preguntando algo relacionado conmigo. ¿Cómo actúa la humanidad cuando siente que va a bordo de una nave que es indestructible? ¿Qué pasa si creemos que la vida que tenemos aquí y ahora, y si es una vida con comodidades y placeres, qué pasa si pensamos que lo tendremos para siempre, que nada nos puede afectar, que nada puede tocarnos? ¿Cómo se comportan las personas cuando todo es cómodo y fácil para ellas? En otra oportunidad, Jesús hace referencia a un suceso, o le hacen referencia a Jesús sobre un suceso que ocurrió trágicamente en el templo cuando unos galileos fueron asesinados por Herodes. Y esto está en Lucas 13, del 1 al 5. Así que dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Mira que esto fue terrible, porque imagínate, estos hombres fueron al templo, estos galileos, para adorar a Dios. Sí, para ofrecer sus ofrendas delante de Dios. Era un acto completamente piadoso. Y Herodes, de una forma inmisericordia y cruel, los mata en el mismo lugar donde ellos están adorando a Dios. Por eso le preguntan, hey, ¿supiste acerca de esto? Jesús les respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? En realidad, con esta pregunta, parece que estaban insinuándole a Jesús, ¿no será que ellos sufrieron de esta manera porque habían hecho algo muy malo? Sabes, tendemos a pensar, a la gente mala le pasan cosas malas, a la gente buena deberían pasarle cosas buenas, pero Jesús está diciendo, no piensen así. El ser humano tiende a buscar respuestas al dolor y al sufrimiento o a las tragedias. Y cuando nos ocurren estas cosas malas, entonces nos preguntamos, ¿qué hice, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué hicimos? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué me castigas de esta manera? Jesús dice, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. De la misma manera, todos ustedes perecerán. ¡Hey!
parece que es fácil mirar al otro y pensar, ¿no será que esto malo que le está ocurriendo se debe a que ha hecho algo muy malo? Pero Jesús llama la atención sobre nosotros mismos. Hey, recuerda, tú también podrías llegar a un final sin un destino seguro, a menos que haya un cambio en tu mente y en tu corazón hacia Dios, primeramente hacia Dios. Eventualmente, todos moriremos, porque en el Edén quedó sellado el destino de nuestras vidas. Tú conoces la historia. Tú conoces cuando, a través de Adán, le dimos la espalda a Dios. Ahora, ¿es Dios un Dios de amor y de bondad? Esa es una pregunta. ¿Es un Dios de amor y de bondad? ¿O acaso todo el colapso del sistema de salud en el mundo muestra que no nos ama? Cuando vemos lo que ha pasado en países como Italia, como España, cuando vemos la situación crítica en Ecuador, en Guayaquil, cuando pensamos en lo que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, entonces nos hacemos algunas preguntas como estas que los discípulos están haciéndole a Jesús. Pero yo quiero recordarte algo. La tierra no es el cielo. Una de las cosas que nos ocurre con frecuencia es que nosotros equivocadamente tenemos la expectativa de vivir en esta tierra lo que solo se prometió para el cielo. Lo que se nos prometió para el cielo. Y quiero recordarte, Dios siempre usa las circunstancias para hacer algo con nuestra fe. Pero las circunstancias nunca fueron diseñadas para ser el fundamento de nuestra fe. ¿Escuchaste eso? Es decir, a través de las circunstancias, Dios quiere hacer algo con nuestra fe. Pero las circunstancias no pueden ser el fundamento de nuestra fe. Dios puede guardar a sus hijos. Dios puede liberarlos del coronavirus. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Acaso por eso voy a dudar del amor de Dios? Recuerda, las circunstancias afectan nuestra fe, pero no van a ser la base de nuestra fe. En medio de esta pandemia, buscamos a Dios como nuestro refugio. Si llegáramos a ser afectados por este virus, buscamos a Dios como nuestro sanador. Pero finalmente, Él seguirá siendo nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, aquel en quien confiamos y nuestro Salvador, aquel que nos da un destino eterno. Ya Dios ha mostrado su misericordia a cada uno de nosotros al darnos vida eterna si creemos en Él. Muestra su gracia para que vivamos en este mundo en medio del mal, en medio del pecado. Cuando la visión de Dios, cuando la visión que tenemos de Dios no concuerda con la realidad que estamos viviendo, ese puede ser un problema. ¿No será que la visión que tienes de Dios no concuerda con la realidad que estás viviendo? Pues si es así, tal vez estemos confiando en un Dios que no existe. Tal vez tú estés confiando en Dios de una manera equivocada o estés confiando en un Dios que no existe. Repito, todo este virus no es más que una consecuencia de la verdadera tragedia de la humanidad, la caída. Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabes quién lo dijo? Lo dijo el mismo Dios. Todos eventualmente moriremos. Dios usa el dolor y las tragedias para llamar nuestra atención a las preguntas más fundamentales de la vida.
Si ya sabemos que un día moriremos, esta es la realidad, ¿cómo responderemos frente a ese final? Esa es una pregunta clave. Esa entonces viene a ser una pregunta más importante. Recuerda, Dios es amor, pero también es justo. Y un Dios bueno y justo, entonces juzga el pecado y juzga a la tierra por ello. Es como un juez a quien se le trae un criminal que ha hecho mucho daño a niños y a mujeres muy jóvenes, abusando de ellos y asesinándoles. Este juez es un juez bueno y justo. Y de pronto dice, como soy tan bueno, voy a dejar ir a este criminal. ¿Pensarías que es bueno? Yo no estaría seguro. Yo le diría, si usted es bueno, también debe ser justo. Y si es justo, debe castigar el mal que este hombre ha hecho. Pues muy bien, Dios entonces debe también castigar nuestra rebelión contra Él. El mal que nosotros también hemos hecho, porque hemos mentido, hemos codiciado, hemos actuado por egoísmo, hemos hecho daño a la gente que está a nuestro alrededor, a nosotros mismos. Le hemos dado la espalda a Dios sin tomarle en cuenta. ¿Sabes lo que hizo Dios? Castigó el mal en su propio Hijo Jesucristo, quien llevó las consecuencias que nosotros merecíamos. Y Él nos dio lo que Él tenía, una relación especial con el Padre. De esa manera Dios respondió. ¿Sabes? En su amor, Él entregó a su Hijo por nosotros y llevó todo el pecado de la humanidad. Hizo salvos a quienes creen en Él por fe. Porque para que eso se aplique a tu vida, necesitas acercarte y reconocer y decir, creo. Jesús, te hago el dueño de mi vida. Jesús, creo que resucitaste. Y hoy me presentas delante del Padre, limpio, como un hijo. Yo sigo preguntando, ¿cómo vamos a vivir en medio de este barco que se hunde? ¿Será que vamos a pedirle a la orquesta que toque para no enfrentar la realidad? ¿Será que vamos a mostrarnos más positivos para no enfrentar eso que necesitamos enfrentar? Juan 16:33 dice, y estas son palabras de Jesús, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Cómo será este mundo? Lleno de pruebas y tristezas. Esa es la realidad. ¿Sabes? Jesús prometió un lugar para quienes le reciban. Jesús prometió vida eterna. Así que en medio del dolor recuerda, la vida en esta tierra es como un examen a libro abierto. Ya tenemos las respuestas. Entregar cada día nuestras vidas al Señor. Tu vida cada día, entregarla a Él, depender de Él, confiar en Él, esperar en Él. Cada creyente que ha abrazado a Jesús como su Señor y como Salvador, anhela que el reino de Jesús sea establecido. Así que, si entendemos esto, sabremos que la muerte no es el fin. En el fondo, cada ser humano sabe que las cosas no son como deberían ser.
Es por eso que lloramos en los funerales. Es por eso que vemos la muerte como injusta. Todos eventualmente moriremos. Pero ese no es el asunto, lo sabemos. El punto es esta. ¿Has depositado toda tu confianza en Cristo? Así que la muerte no es el fin, pero lo segundo es, y ya lo he dicho, la tierra no es el cielo. Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Así que por eso promete un cielo nuevo y una tierra nueva. La tierra no es el cielo, y lo otro es, Jesús ha preparado una morada para nosotros. Y Él dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que trabaja todo lo que puedas para dejar un legado. Eso es importante, pero no olvides, lo mejor que darás a otros es el legado de vida eterna. ¿Qué podemos hacer en medio de este naufragio? Creo que lo mejor que podemos hacer es regresarnos a las promesas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que regresemos a el libro, a ese libro abierto que nos recuerda las promesas. Mira lo que dice, por ejemplo, el escritor de Hebreos. Y esto está en Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. Voy a leerlo de nuevo. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitemos. ¿Sabes lo que hace Dios? Muestra su misericordia sobre nosotros al darnos vida eterna cuando abrazamos a Jesús por la fe. Pero también muestra su gracia para que vivamos en este mundo en medio del mal, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del pecado, que trae mayor sufrimiento. Su gracia para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Así que esta gracia en ese contexto significa fuerzas, energía para soportar, fortaleza para seguir adelante. Toda la humanidad va al borde de un Titanic que ya chocó contra un témpano de hielo. Esa es la realidad. Yo quisiera que al comenzar esta serie, donde recuerda, vamos a hacer algunas preguntas acerca del sufrimiento, donde vamos a reflexionar profundamente, porque así es, el dolor nos lleva a hablar de temas que son álgidos, que son serios, que son profundos. Quisiera que hicieras estas preguntas a tu familia. Ahora que estamos en casa, ¿qué te parece si hacemos dos preguntas? La primera es, ¿cómo puedes usar el parlante de Dios? ¿Recuerda cuál es el parlante de Dios? El sufrimiento. Para hablar de la salvación con tus parientes y con tus amigos. Estás usando este tiempo para hablar acerca de la salvación con tus parientes y con tus amigos. O estamos tratando de divertirnos y estamos tratando de evadir y estamos tratando de negar la realidad que enfrentamos. Fingimos que a nosotros no nos va a afectar. ¿Sabes? En la historia del Titanic hay un hombre llamado John Harper.
Y los sobrevivientes del Titanic dicen que este hombre se interesó en que cada persona que estaba cerca de él en el Titanic conociera a Jesús. Cada persona con quien pudo hablar en ese momento en el que el barco se hundía, o cuando ya el barco se había hundido y estaban temblorosos, congelándose en las aguas, él estaba hablando acerca de la salvación, de la vida eterna, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Así que esta es la primera pregunta: ¿cómo podemos usar el parlante de Dios para hablar de la salvación con nuestros parientes y con nuestros amigos? Y aquí va la segunda pregunta. Mientras pasan estos días, ¿qué cosas puedes agradecer a Dios por todo lo que ya ha hecho por ti? Mientras pasan estos días, ¿puedes agradecer a Dios por lo que ya hizo por ti? A través de Jesucristo, por la seguridad eterna que viene de Él. Así comenzamos, más allá del sufrimiento. Espero que puedas acompañarnos durante estas semanas y caminar juntos al explorar algunas preguntas profundas acerca de la vida, acerca del dolor, acerca de la muerte. Y encontrar respuestas, porque este es un examen a libro abierto, y ese libro abierto nos lleva a las promesas de Dios para poder responder frente al dolor, a las pérdidas, al sufrimiento. Oramos juntos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy hemos decidido sentarnos en nuestra casa y en medio de esta pandemia que el mundo vive, y en medio de tantas pérdidas, de tanto temor, cuando nos sentimos tan vulnerables, Señor, queremos ir más allá del sufrimiento y encontrar respuestas a estas preguntas acerca del dolor, de las pérdidas, de la muerte. Esas preguntas que solo tienen respuestas en ti y en tu obra. Gracias, porque tú dijiste, en este mundo tendrán dolor, tendrán tristezas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Porque también dijiste que nos estás preparando un lugar contigo en el cielo. Porque hoy nos recuerdas que esta tierra no es el cielo que tú nos has prometido, que la vida no termina aquí y que, Señor, podemos confiar en ti, inclusive para enfrentar el dolor en medio de esta vida, que tú nos das fortaleza suficiente para avanzar a través del dolor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones y en el corazón de quienes nos rodean, haciéndolos más sensibles para pensar en lo que es eterno. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.